Les damos a todos nuestras bienvenidas a todos nuestros radio oyentes a nuestra nueva transmisión Radio El Mestizo, su canal académico e histórico. Hoy sabemos que el lenguaje construye realidades y crea una identidad de una sociedad o de un pueblo por medio de un consenso. Sin embargo, al momento de enfrentarnos con otras sociedades en otros lugares, es necesario estudiar el tipo de idioma e idiosincrasia que se utiliza en su cultura. En ello se crea una distinción entre los nacidos y criados en el territorio de los extranjeros e inmigrantes que quieren adquirir el idioma para la comunicación. En nuestra transmisión de hoy, la doctora María Teresa Núñez nos explicará las problemáticas de la adquisición del español desde la perspectiva de un extranjero, haciendo un aterrizaje al español chileno. Esto se hizo en la primera jornada de imaginario sociolingüístico, enfoque y perspectiva de la interculturalidad y la enseñanza del español de Chile como segunda lengua, realizada el 1 de diciembre del 2017. Esperamos que lo disfruten, tomen un papel y un lápiz, porque hay puntos que de verdad son interesantes. Buenas tardes. Mi nombre es María Teresa Núñez. Bueno, tal como les presentaba, yo voy a exponer brevemente, más que un resultado de lo que sería la investigación, son principalmente como reflexiones en función de mi práctica, principalmente de lo que es la enseñanza del español como segunda lengua. Entonces, por lo mismo, buscando como un título apropiado para esta reflexión, como lo más ingente con lo que se podría trabajar o bien presentarlas a ustedes, principalmente para los cursos de sistemática y para estudiantes de pedagogía castellano, como también mirantes, lo que pueden hacer el día de mañana. Este fue como el título que da una aproximación más certera a lo que quieren admitir. Lengua con propósitos específicos en el contexto chileno. Principalmente la idea de propósito específico es lo que se apoya directamente desde la lingüística, propiamente tal, y todo lo que ya sería contexto chileno, ahí les voy a decir específicamente por qué va esta noción de lo que sería la unión de lo que dice la lingüística con lo que sería específicamente el español de Chile. Entonces, esta reflexión la voy a abordar principalmente desde dos perspectivas. La primera hace referencia a desde los estudiantes de intercambio en clases de fonética y fonología, porque yo trabajo muchísimo con estudiantes de programas de intercambio de otra universidad, pero principalmente trabajamos todo lo que tiene que ver con la adquisición del español como segunda lengua y principalmente en el ámbito académico. Y el segundo punto, desde lo que son las clases de español para haitianos, que también es lo que estamos trabajando últimamente. Entonces son como las dos líneas que he estado desarrollando principalmente y que me gustaría que abordáramos lo que es el transcurso de esta presentación. Entonces lo primero, consultarles si ustedes han visto esta película. ¿Sí? Ya, porque todo estudiante de castellano o toda persona interesada en el lenguaje tiene que ver esta película. De hecho, cuando muchas veces ustedes dicen ¿qué estudian? Y les preguntan, no, yo estudio castellano, pero ¿qué ven en castellano? No, yo veo literatura. La mayoría entiende bastante bien lo que es la literatura. Pero cuando uno les dice, yo estudio lingüística, es como que dicen, bueno, ¿pero qué estudian en lingüística? Entonces la mayoría de la sociedad sabe que es lengua o el lenguaje, pero directamente no entiende mucho lo que es la lingüística. Y esta película sirve como para hacer una introducción a la lingüística. Ahora, ¿por qué es relevante para lo que sería hablar del español y principalmente cómo se adquiere el español como segunda lengua? Porque lo que aparece en la llegada, o el trasfondo de lo que hay en la llegada, es la hipótesis de Sapir-Whorf, principalmente de la idea de que, por ejemplo, para acceder al conocimiento o para acceder al pensamiento, el lenguaje lo va a determinar. En cierta forma, lo que dice la hipótesis de Sapir-Whorf, para los que no han visto la película, les voy a adelantar como todo lo que es el trasfondo de la película y el cierre, pero eso es lo fundamental. O sea, el foco está en que enseñar una lengua no es solamente enseñar una estructura. Lo más importante es que enseñar una lengua implica también enseñar una forma de pensamiento. Entonces, eso muchas veces lo dejamos fuera.
Por ejemplo, cuando hay estudiantes que tienen que adquirir el español como segunda lengua, o bien hay que adquirir el inglés como segunda lengua, o adquirir, por ejemplo, otra lengua, lo que se enseña principalmente es gramática. Y no está mal enseñar gramática, no está mal enseñar la estructura, pero muchas veces se enseña el ideal, que sería la estructura, por sobre lo que realmente se va a comunicar en un contexto lingüístico en una situación comunicativa determinada. Y eso es lo que vamos a ver principalmente, por eso esta película es atingente para esta presentación y principalmente para las reflexiones que yo les quiero exponer, porque ayuda a esto, ayuda que principalmente, o sea, la forma de entender una cultura está materializada por entender principalmente cómo funciona el lenguaje. De hecho, para los que vieron la película, el gran problema, porque, claro, cuando uno imagina la película extraterrestre, la mayoría inmediatamente asume que es como que viene a atacar o como que esa es la concepción de la mayoría de las películas. Acá no está ese mensaje, el mensaje es simplemente dos realidades lingüísticas, cada una tiene una forma de pensamiento distinta y la estructuran de manera distinta. Entonces, ¿cuál es el problema? Para poder comunicarse, tienen que descubrir estas estructuras que son estas diferencias que hay en la estructura y buscar la semejanza para generar un efecto de comunicación. Entonces, cuando logran transmitir el mensaje no era tampoco un mensaje que fuera como en contra de un determinado lugar, al contrario, lo que incentiva es principalmente el tema de la paz y de la concepción de lo que va a ser el tiempo. Entonces, de acuerdo a eso, desde la lingüística, lo que más se ha estudiado en lo que es adquisición de una segunda lengua y principalmente el inglés con propósito específico. ¿Y esto por qué es tan atingente? Esto principalmente comienza en los años 60, en los años 70, cuando están como los inicios del funcionalismo. ¿Y cuál es la mirada que tienen ellos? Principalmente es enseñar a los estudiantes, tal como ustedes, estudiantes universitarios, cómo se pueden aproximar de una mejor forma a la adquisición de una segunda lengua para motivos de estudio. Porque ustedes yo creo que ya se han enfrentado, o ya bien deben conocer, que las disciplinas, por ejemplo la literatura, la lingüística, la pedagogía y otras disciplinas, la mayoría de la producción no está en español. La mayoría de la producción científica está en inglés. Entonces una persona que realmente quiere volverse especialista en una disciplina no puede leer en una sola lengua, necesita leer por lo menos en unas dos lenguas para poder acceder a más conocimiento. Entonces por lo mismo se empieza a trabajar con esta idea del inglés con propósito específico, encauzando la mirada para aquellas personas que se quieren especializar en una línea de investigación. Y toda la teoría, por ejemplo, que propone Swales, que propone Batia para trabajar el inglés con propósito específico, se traspasa, se cambia el foco, pero se traspasa a lo que sería el español con propósito específico. ¿Para qué yo voy a enseñar español? Porque ¿cuál es el tema? O sea, no hay una fórmula mágica para la enseñanza de español. O sea, no es decir, este es el libro y yo le paso este libro a una determinada persona y con esto yo me aseguro que aprende el español. No, yo tengo que saber para qué quiero que esa persona aprenda el español. Porque el español es muy amplio. De hecho, si nosotros indagamos y pensamos que nuestra posición, o sea, la RAE registra cierta cantidad de palabras, que son muchísimas. Ahora, si nosotros nos cuestionamos cuántas palabras yo manejo de lo que aparece en la RAE, lo más probable es que no manejemos ni el 30% de lo que aparece en la RAE. Pero con ese 30% somos capaces de relacionarnos día tras día. Pero hay un 70% que desconocemos y nosotros somos hablantes de español. Pero aún así desconocemos palabras del español. Entonces, imaginemos una persona extranjera. Lo más probable es que esa persona de ese 30% que yo conozco, conozca mucho menos. Y más todavía, si yo le enseño todas las palabras del español, puede llegar en algún momento a confundirse con el uso del español. O puede saber, por ejemplo, un español muy técnico, cuando en realidad lo que él quiere decir, por ejemplo, quiere ir a comer a un restaurante y quiere hacer un pedido de ciertos alimentos que quiere comer. Entonces, tengo que ver qué realmente tiene que aprender esa persona de acuerdo a su necesidad. Entonces, hay unos conceptos relevantes que provienen de las ideas de Swales y Batia, que son principalmente estos cuatro. Por un lado está lo que tiene que ver con las competencias discursivas, que esto ya es una mirada más funcionalista, cognitiva, pero la idea de competencia está tomada de lo que dice el generativismo de Chomsky, que es cuando principalmente Chomsky dice la competencia está relacionada con el conocimiento que uno posee de la ley. Claro, aquí lo que entra principalmente es a ver
lo que uno tiene, y la persona que va a enseñar una segunda lengua o que se va a enfrentar a una segunda lengua, tiene que hacerse esa pregunta relevante. O sea, ¿qué tiene que saber una persona que va a manejar una segunda lengua? Porque es necesario que sepa sobre un subjuntivo, es necesario que sepa del imperativo, es necesario que sepa, por ejemplo, sobre una oración subordinada, sustantiva de objeto directo, o es necesario, necesitas utilizar el español por sobre saber todo el nombre técnico. Entonces, esos son cuestionamientos que se tienen que hacer previamente. También, desde de la competencia, cuando ya sé qué es lo que tiene que saber esta persona, viene el segundo concepto, los propósitos comunicativos que están relacionados con este tema. Aprender una lengua no se aprende porque sí, siempre hay una finalidad. Por ejemplo, un estudiante extranjero, que es lo que les voy a comentar después, cuando llega a Chile, llega con un cierto fin. Uno no dice, yo voy a hacer una pasantía a Chile solamente por venir a conocer Valparaíso. También tiene una finalidad académica. Un haitiano, por ejemplo, cuando viene acá, quizá viene motivado por el tema de reunir dinero, pero también tiene una finalidad al momento de adquirir el español como segunda lengua. Incluso, más que segunda lengua, tercera, cuarta lengua, en el caso de los haitianos. Entonces, siempre hay una finalidad. Por ejemplo, ustedes, si tienen que aprender una segunda lengua, quizá en algunos esa segunda lengua va a estar motivada por un tema de especialización. El día de mañana quiere hacer un magíster en lingüística, quiere hacer un magíster en literatura, necesita adquirir la segunda lengua para poder acceder a mayor bibliografía. Quizá una persona va a aprender la segunda lengua para turismo, para salir a recorrer. Entonces siempre hay un propósito comunicativo detrás. Y ese propósito comunicativo, a su vez, conlleva a una serie de situaciones comunicativas a las que se va a enfrentar. De hecho, por ejemplo, a mí me pasa mucho con el inglés. Yo leo mucho el inglés desde lo que es la lingüística, pero sí me cuesta mucho en lo que es el inglés más coloquial. Porque mi foco, mi propósito comunicativo es el inglés más especializado, más de lectura. Pero distinto es en el caso, por ejemplo, que hay personas que buscan aprender el inglés principalmente para relacionarse a situaciones no tan formales. Entonces cambia el propósito comunicativo inmediatamente. Y las comunidades discursivas. Las comunidades discursivas normalmente son pequeños grupos que se van agrupando con ciertos propósitos, pero también hay ciertas convenciones de por medio. Por ejemplo, ¿cómo funciona una comunidad discursiva? Ustedes ingresaron a estudiar castellano, o todo estudiante normalmente en la universidad ingresa a estudiar una determinada carrera, ¿y con qué se enfrenta? El profesor le dice, tiene que escribir un ensayo. Es como normalmente todo estudiante universitario tiene que escribir un ensayo. ¿Qué es lo que tiende a pasar con esta escritura? El profesor no le dice, escribo un ensayo libre. No, normalmente el profesor le va a decir, escribo un ensayo, pero escribo un ensayo con formato APA, como lo primero. Y den una estructura de ensayo, que tenga introducción, desarrollo, cierre, pero también que tenga referencia bibliográfica. Y cite a determinados personajes, por ejemplo, del área. El estudiante sabe que tiene que hacer eso. Pero ¿qué es lo que ocurre normalmente en los inicios? Los primeros ensayos que entregan no se acomodan siempre a lo que quiere el profesor, porque como son los primeros ensayos, no conoce la estructura. En cambio, el profesor, que ya ha escrito muchos ensayos en su vida, tiene una estructura, y esa estructura lo más probable es que la aprendió todos los profesores y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que hace una comunidad discursiva? Va generando ciertas convenciones por las que todos se rigen. Lo mismo ocurre con una comunidad lingüística. Nosotros acá en Valparaíso tenemos ciertas convenciones al momento de utilizar el español. Por ejemplo, nosotros podemos decir, yo voy a bajar al plan, y todos entendemos lo que es plan. Pero si voy al sur y digo, voy a ir al plan, es distinto. Porque ya ese término ya no calza. Porque dentro de las condiciones diatópicas, ese término realmente para Valparaíso funciona. Lo mismo, por ejemplo, en el caso de decir, voy al tiro. Claro, al tiro funciona en el contexto chileno. Pero basta con que yo tome un avión, viaje 2 horas y media, llegue a Buenos Aires o llegue por el a Argentina, y en Argentina digo, voy al tiro, y me van a preguntar inmediatamente qué quieren decir. Porque ya ese término no opera en esa situación comunicativa. Entonces, nosotros, por ejemplo, los que estamos aquí en esta sala de clase, pertenecemos a una comunidad discursiva que tiene ciertos propósitos comunicativos y que usamos el español acordes a esos propósitos. ¿Y cómo textualizamos directamente todo lo que serían los propósitos comunicativos, todos los acuerdos de las comunidades discursivas, a partir de los géneros que son escritos y los géneros que son orales? Y eso, por ejemplo, lo más probable es que lo vean en el ámbito de la escritura.
Cuando uno escribe un ensayo, cuando se escribe una tesis, cuando se hace una exposición, un debate tiene una cierta estructura. Y esa estructura es propia de las comunidades discursivas. Incluso, por ejemplo, si yo quiero hablar con otro, lo que nosotros haríamos en Chile es que yo me dirijo al otro y lo miro frente a frente. Y dentro de nuestras convenciones como chilenos es que uno tiene que mirar a la cara, porque es el foco para que haya comunicación. Pero, por ejemplo, hay lugares donde la mujer no tiene permitido mirar a un hombre a la cara, porque su comunidad discursiva es totalmente distinta. Son convenciones distintas. En el caso de nosotros, los chilenos, tenemos muchas convenciones. Entonces, la persona que aprende español, específicamente español de Chile, también no solamente tiene que aprender la estructura del español de Chile, también tiene que aprender cuáles son nuestras convenciones y cuáles son los propósitos comunicativos que están de por medio. Entonces, de acuerdo a eso, esto es como una síntesis, un esquema que sintetiza lo que yo les explicaba. Les voy a presentar lo que serían ya mis reflexiones en función de las dos perspectivas que yo les había comentado. La primera, que sería en este caso desde las clases de fonética y fonología que realizo para estudiantes extranjeros. ¿Cuál es el gran problema que tienen los estudiantes extranjeros? Acá en Valparaíso se concentra la mayor cantidad de estudiantes de intercambio. Y eso es principalmente relativo a la zona, también porque esta ciudad, principalmente Valparaíso y Viña, cumple con la mayoría de los intereses que tienen estos jóvenes, principalmente que tenga mar, que tenga, por ejemplo, una vía bohemia activa, que tampoco se puede desconocer, y también está el foco que hay muchas universidades muy cercanas una de la otra. Por ende hay un ambiente universitario que se podría decir que estas son las ciudades universitarias. Entonces, por lo mismo, generan el interés de estos estudiantes, pero cuando llegan no son estudiantes que no manejen nada de español. La mayoría, imagínense, es distinto al contexto de Chile, o sea, un estudiante de intercambio, principalmente de Estados Unidos, es un estudiante que a la semana tiene 6 horas de español, desde lo que sería su inicio en el ámbito escolar. Acá en Chile nosotros tenemos, ¿cuántas horas de inglés? ¿En el colegio normalmente? 4 horas, en algunos colegios son 2 horas, en otros colegios son 3 horas. Hay otros colegios donde todas las clases son en inglés, pero claro, va cambiando el nivel. Pero la mayoría de los hablantes chilenos no salen del colegio hablando inglés. En el caso de lo que ocurre, por ejemplo, con los estudiantes de Estados Unidos, tienen muchas horas de español, incluso es obligatorio que todos los días tengan 1 hora de español. Entonces ya es totalmente distinto al contexto que nosotros tenemos. Aparte, a ellos se les pide que escriban ensayos en español. Entonces ya vienen con una estructura de escritura, que es distinto, por ejemplo, en el caso de nosotros, la mayoría, un párrafo, les cuesta, salen de cuarto medio y les cuesta escribir un párrafo. Y en el contexto ya universitario pueden escribir un párrafo. Entonces, son estudiantes que ya manejan un español. ¿Cuál es el problema? Que el español que manejan es principalmente un español técnico, un español de escritura. Entonces, ¿cuál es el gran conflicto que a mí me pasa, principalmente desde fonología y fonética? Que cuando llegan estos estudiantes, la mayoría de su primera queja es: aprendimos español, llegamos a Chile, pero no entendemos nada. Nada de lo que hablan. Y claro, porque lo que aprenden es, por ejemplo, que le digan hola o buenos días. ¿Qué es lo que pasa con algunos? Algunos dicen como, ¿qué tal? No dicen el hola, dicen ¿qué tal? Y con eso ya inmediatamente cambia la estructura. El estudiante de intercambio dice, ¿qué? Respondo. O puede encontrarse con alguien que diga, en lugar de decir hola, diga oli. Oli. Cambia un solo sonido. Pero ese sonido, para la persona que es de afuera, inmediatamente procesa que puede ser una palabra distinta y que no es una variación de la misma palabra. Entonces, claro, el problema que tiene el estudiante de intercambio es que maneja un español, pero maneja un español de Chile, un español idealizado. Incluso tiene la variante normalmente española o bien la variante mexicana, pero no la variante chilena. Entonces, cuando llega acá a Chile, el gran problema es que no se puede comunicar con el otro porque se enfrenta a todos los rasgos del español, que serían, por ejemplo, rasgos que tienen que ver principalmente con el ámbito de la pronunciación. Por ejemplo, acá nosotros definitivamente no usamos las heces, y es como característico, sería raro que tuviéramos un hablante de español, que sea chileno, que utilice las heces, que las pronuncie, porque nuestro oído no está acostumbrado a la pronunciación de las heces, pero sí estamos acostumbrados a la omisión de las heces, incluso a la aspiración o a la omisión, y hasta tal grado que la omitimos, pero ni siquiera somos conscientes que el otro no las pronuncia ni las aspira.
pero aún así nosotros mentalmente vamos completando lo que el otro quiere decir. Entonces, eso para nosotros es común, pero para una persona que está aprendiendo el español como segunda lengua ya no es común, porque ahí advierte que puede haber quizás otra palabra con otro significado. Para nosotros es la misma palabra. También hay elementos que son fonéticos, fenómenos característicos fonéticos del español de Chile, por ejemplo, como podría ser la simplificación de sonidos que realizamos o la edición de sonidos. Por ejemplo, hay mucha gente que no se tropieza, sino que hay muchos que dicen me trompecé. Y claro, agregar un sonido puede significar para una persona que no habla el español, no se maneja bien en el español, puede significar también que en su mente, cuando busca en su diccionario mental, si conoce el término, como no lo encuentra porque hay un sonido extra, diga, quizás aquí hay otra palabra, una nueva palabra. Y por eso no entiende lo que se quiere comunicar. Entonces, los estudiantes de español, eso es lo que normalmente critican, sobre todo cuando son de Estados Unidos, porque aprenden este español que es idealizado, aprenden un español estructurado, como lo que sería un español literario. De hecho, esa es la gran crítica que se le hacía a las gramáticas antiguas. ¿Cuál era el problema de las gramáticas? No sé si ustedes se han cuestionado, porque eso es como que viene desde Nebrija. ¿Cuál era el gran problema de las gramáticas? Que todos los ejemplos de la gramática estaban basados en textos literarios. El tema es, ¿nosotros hablamos como un texto literario? No, estamos muy lejanos de eso. Y como no utilizamos este tipo, lo que hoy en día se habla es que las gramáticas ya tienen que dejar esa perspectiva y tienen que ser gramáticas basadas en el uso. Los ejemplos que tienen que aparecer en las gramáticas tienen que ser ejemplos concretos de cómo nosotros hablamos. Y eso es lo que le pasa, por ejemplo, al estudiante de intercambio. El estudiante de intercambio viene con una gramática idealizada, una gramática como que podríamos decir casi literaria, pero cuando se enfrenta al contexto chileno, se enfrenta a todos estos fenómenos. También lo que le interesa, por ejemplo, a un estudiante de intercambio, principalmente desde lo que ellos decían en la clase de fonética y fonología, es conocer cómo funciona el español de Chile, cómo se dan estas diferencias diatópicas, por qué si yo voy al sur se habla de una cierta forma, por qué en la pronunciación es distinta, por ejemplo, a alguien que está en la zona central, porque hay palabras que difieren entre una zona y otra. Lo mismo también le interesa mucho el tema del lenguaje coloquial y vulgar, porque claro, es lo mismo que pasa con un niño. Cuando uno le enseña una mala palabra a un niño, el niño lo toma como broma. Pero claro, después a medida que va creciendo, va viendo las caras de los adultos y se va dando cuenta que esa palabra, cuando la dice en un determinado contexto, no calza. Entonces, cuando la tenga que volver a pronunciar, ya sabe que, por ejemplo, no tiene que decir, porque la puede decir en un contexto más distendido, pero va aprendiendo el aspecto pragmático con calma. En el caso de una persona extranjera, cuando aprende las palabras o aprende, por ejemplo, lo que es el doble sentido, tiene que situarse muy bien y conocer muy bien la situación comunicativa en la que tiene que utilizar determinadas expresiones. Y eso le cuesta muchísimo a los estudiantes extranjeros, porque a algún chileno es fácil, o que a algunos les cueste, es fácil discriminar en qué momento, por ejemplo, puede utilizar grosería, en qué momentos no, en qué momento puedo utilizar el doble sentido, en qué momento puedo utilizar la polisemia. Eso para un estudiante, una persona de acá de Chile, por ejemplo, un estudiante de la UTA, lo puede discriminar rápidamente. Pero para un extranjero también tiene que aprender eso. Tiene que aprender la parte semántica que conlleva la palabra, pero también tiene que aprender la parte pragmática. Entonces, ¿qué es lo que esperan principalmente un estudiante extranjero cuando llega acá? Esperan no aprender ese español estructural o ese español de escritura. Lo que espera es entender cómo funciona al interior de Chile el español. Y eso es un español con propósitos más coloquiales, un español más comunicativo, un español que le permita, por ejemplo, ir a la calle y poder conversar con cualquier persona que transite por la calle. No con una persona que está en la universidad, porque es una persona que va a utilizar más el español estructural. Pero, por ejemplo, lo que le interesa principalmente a este estudiante es conocer todas las variantes que tiene el español de Chile. Ahora, una consulta. ¿Los chilenos hablamos mal? Porque esa es como la típica consulta. De hecho, en la televisión, noticia. Los chilenos hablamos mal y entrevistan a mucha gente. Y la gente dice, sí, nosotros hablamos mal porque en realidad no hablamos tan bien como lo hace un peruano. No hablamos tan bien como lo hace un boliviano. No, tampoco hablamos bien como lo hace un mexicano. Bueno, mi consulta es hacia ustedes. ¿Hablamos mal? No. ¿Por qué? Porque cualquier persona que tenga conocimiento
conocimiento de lingüística sabe que no hay un bien o un mal a la hora de hablar. Cada uno tiene variantes según el lugar en el que creció. Son diferentes variantes que así como que le dan variedad al español, pero no porque pronuncies más las S o porque utilices un determinado léxico significa que estás hablando mal, te has adecuado a la manera en la que has aprendido el idioma. Claro, nosotros hablamos con una norma lingüística, a una convención, a lo que es propio de una comunidad. Entonces nosotros lo que hacemos es aplicar esa norma lingüística. Cada país tiene una, que coincide en la parte geográfica, cada país tiene su norma lingüística. Y de acuerdo a eso, cada habitante de ese país va a utilizar esa norma lingüística. Entonces, por ejemplo, si yo hago una alteración fonética o hago una alteración en la palabra, y aquí un hablante chileno dice, no, es que en realidad la palabra no es así, funciona de esta forma, claro, ahí estoy utilizando mal el habla, estoy utilizando mal lo que sería la concepción de lo que es el sistema. Pero, por ejemplo, si yo me comparo con un peruano, si yo me comparo con un boliviano, claro, tenemos expresiones en común, pero somos dos normas lingüísticas totalmente distintas. Y ese es el gran problema, o sea, históricamente Chile se ha configurado, la parte de cómo nosotros hablamos, el hecho de que no pronunciemos las S, son por factores que son principalmente de la historia, de cómo el español se fue masificando, principalmente en América del Sur. También somos el resultado de la mezcla que tenemos con las lenguas indígenas, y también somos el resultado de todo lo que son los países que también en algún momento llegaron acá y que se asentaron en Chile y que también influyeron en la lengua. Y así también va a pasar, por ejemplo, con el segundo curso, que serían ya el que les iba a presentar, quedó grabado en DVD, pero se lo presento oral, que sería en este caso lo que yo les mencionaba, que yo trabajo con clases de español para haitianos. Los haitianos, ustedes saben que es una comunidad, y por lo que tengo entendido la semana pasada conversando sobre los haitianos, es un grupo que está llegando, se está asentando muchísimo en el caso de Chile. Acá en Valparaíso hay una comunidad enorme de haitianos, que principalmente, sí, pero atrás, un poquito atrás. Entonces, el proyecto que yo trabajo es un grupo cristiano, somos jóvenes cristianos, que nos reunimos principalmente para hacer clases de español para haitianos. Pero la mirada que tenemos como grupo es una mirada no solamente focalizada en las clases de español, es principalmente focalizada a las necesidades que tiene un hablante o una persona que llega de Haití. Entonces, lo primero que hicimos para identificar cuántos haitianos habían, principalmente en Valparaíso, elaboramos una especie de afiche para invitarlos a las clases de español. Entonces, en función de esto, íbamos a ver cómo íbamos a ejecutar o no íbamos a ejecutar las clases. El tema es que a la semana de dejar esta afiche en plataformas virtuales, ya teníamos inscritos 30 alumnos. Entonces, con eso nos dimos cuenta que era viable realizar un curso de español. Luego, determinamos que la ayuda para en este caso, para la comunidad haitiana, tenía que ser no solamente enseñar el español, porque ¿cuál es el problema? O sea, las personas haitianos que llegan con 3 días a Chile y empiezan inmediatamente a buscar trabajo. Entonces, ¿cuál era el español que se tenía que enseñar? Era principalmente un español con un propósito comunicativo específico, permitir que se inserte al ámbito laboral. Entonces, con el grupo, que somos como interdisciplinario, hay algunos que trabajan en el ámbito del derecho, hay varios abogados en este grupo, hay otros que son trabajadores sociales, hay otros que nos dedicamos al ámbito de la enseñanza del español, y hay otros que se dedican al ámbito de la vinculación con la cultura chilena. Entonces, lo que hacemos principalmente es recibir a los que, en este caso, a los que son parte de la comunidad haitiana, les enseñamos el español, principalmente un español que les permita insertarse laboralmente o manejar ciertas condiciones que son propias de lo que sería lo que necesitan acá en Chile, por ejemplo, temas de salud, temas de alimentación, el tema del dinero, cómo se maneja, por ejemplo, los cambios cuando uno va a comprar un determinado producto, ciertos nombres técnicos, que sean principalmente en función de las necesidades que ellos tienen al momento de llegar a una cultura nueva. Y a su vez, aquellas personas que ingresan a las clases de español que no tengan trabajo, los vinculamos directamente con el ámbito de una bolsa de trabajo que hemos generado. Entonces, inmediatamente hacemos el vínculo con las personas que nos quieran contratar
Y luego se presta lo que sería la asesoría jurídica, principalmente para ver el tema de lo que son los contratos, por ejemplo, porque ustedes saben que el tema de la visa es muy complicado para ellos, y para lograr la permanencia por un largo periodo de tiempo acá en Chile necesitan tener un contrato. Entonces, por lo mismo, a partir de la bolsa de trabajo, nosotros gestionamos que la mayoría de esos trabajos tengan un contrato de tal forma que ellos puedan legalizar sus papeles acá en Chile. Y el ámbito recreativo tiene que ver principalmente con el tema de que aprendan sobre la cultura de Chile. Entonces, como grupo interdisciplinario, entendemos que la enseñanza del español no solamente como el tema de la estructura, sino como un tema de integrarlo completamente a lo que sería la cultura chilena. Entonces, por lo mismo, si ustedes en algún momento han visto afiches de este tipo, lo que hemos hecho es que esta experiencia que realizamos acá en Valparaíso, la hemos tratado de llevar a otros lugares. Por ejemplo, en Calera también hay un grupo que es muy parecido a cómo trabajamos nosotros acá, que resultó principalmente del trabajo que hicimos acá. Empezamos nosotros más o menos a finales de mayo con las clases de español para haitianos. Y acá está, por ejemplo, el afiche que nosotros utilizamos para que llegar a aquellas personas que tengan ofertas laborales, para que las envíen a la bolsa de trabajo que tenemos gestionada y luego hacer el contacto con nuestros estudiantes. Entonces partimos a fines de mayo con 30 estudiantes. Ahora ya vamos con 75 estudiantes, que se mantienen firmes y son fieles al tema de las clases, asisten constantemente. ¿Cuál es el gran problema que tenemos? Que no podemos permitir todo el tiempo ingreso de estudiantes nuevos. Entonces tenemos ya en lista de espera 40 estudiantes que la idea es que ingresen en marzo del próximo año. Pero como se va masificando, por ejemplo, ocurre el fenómeno que llega él, ingresa a la clase de español, comienza a trabajar, se le hace la asesoría jurídica, ingresa a nuestra base de datos, pero después no llega él, llega el primo, llega el hermano, y se va generando una comunidad. Entonces cada vez va llegando más gente, y ahí nos hemos ido dando cuenta que realmente la comunidad haitiana va creciendo, pero va creciendo muchísimo. O sea, no somos capaces de darnos cuenta de, no es solamente uno, llegan 2, 3, 4, 5 por día. Y tiene que haber personas preparadas para enseñar el español a esta comunidad. Ahora, ¿cuál es uno de los grandes problemas que nos hemos fijado nosotros principalmente en la enseñanza y en el trabajo de este grupo? Es que cuando la comunidad haitiana tiene una cultura, que por eso yo lo ligaba al tema de la llegada a la película, una cultura que es totalmente distinta a la de nosotros. Por ejemplo, nosotros somos hablantes que nos manejamos en una lengua. La comunidad haitiana se maneja en 2 lenguas. Principalmente se maneja con el creol y también se maneja con lo que sería el francés. El francés es del ámbito educativo, el creol para las instancias más coloquiales, más de familia, más de lazos con el otro. Y en algunos casos se maneja con una tercera lengua que sería el inglés. Totalmente distinto al caso de Chile, que nosotros nos manejamos bien en una lengua y muy más o menos con el inglés. Entonces, es distinto. Son capaces de conceptualizar el sistema lingüístico desde 2 lenguas. Nosotros normalmente lo hacemos en una. También tiene un estilo de enseñanza, de cómo distribuyen los años de estudio totalmente distinto a lo que nos ocurre en el contexto chileno. Entonces, por ejemplo, nosotros tuvimos que volver a retomar todos sus currículum y volver a hacer los currículum porque los años de enseñanza no coincidían con el contexto chileno. Entonces, cuando iban a buscar un trabajo, era totalmente diferente la realidad de su currículum a la realidad del currículum que nosotros necesitamos en Chile. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho como grupo? Más que partir con un proyecto organizado como lo teníamos en un inicio, que teníamos como la estructura de lo que son las clases, hemos tenido que ir cambiando las planificaciones de las clases en función de las necesidades que se han ido presentando en el momento. Principalmente porque la enseñanza del español como segunda lengua no puede ser considerada como una estructura, como por ejemplo enseñarles lo que yo les decía al inicio, qué es lo que son las categorías gramaticales, qué es lo que es un sustantivo, qué es lo que es un adjetivo. También recibimos algunos haitianos que decían, es que a mí me cuesta mucho subjuntivo. Y nosotros le decíamos, a mí también me cuesta. De hecho, muchos le decían que no son profesores de lenguaje, y yo no sé lo que es un subjuntivo. ¿Por qué? Porque más que enseñar la estructura, hay que enseñar realmente el español de acuerdo a las necesidades. Ellos no van a ser, los haitianos que llegaron, o los estudiantes de extranjeros, por ejemplo, que vienen a Estados Unidos a aprender el español, no vienen con una concepción de ser profesores de lingüística o de ser profesores de castellano. Lo que a ellos les interesa es aprender
el español como segunda lengua para poder comunicarse en distintas situaciones comunicativas. Entonces ahí es la tarea del profesor buscar cómo yo enseño el español por sobre esta estructura formal, cómo yo enseño un sustantivo, cómo yo enseño una oración subordinada sin tener que recurrir al término técnico, pero sí recurrir a las necesidades comunicativas. Entonces, ese es el foco que es lo que yo quería transmitir, o sea, enseñar una lengua va más allá de la estructura. Enseñar una lengua implica enseñar una cultura. Entonces, pero para eso yo también tengo que conocer cuál es la realidad que tienen estas personas que necesitan aprender el español como segunda lengua, qué cultura tienen y desde esa cultura hacer el cruce con lo que sería la cultura del español chileno. ¿Ya? Eso, gracias. Muy bien, espero que hayan disfrutado de nuestra transmisión. Pero antes de que esto concluya, es mejor hacer un alcance. Algo que me ha llamado la atención es justamente la hipótesis de Saint-Pierre Puelvoort. No estoy seguro si lo he pronunciado bien. Sin embargo, la hipótesis dice más o menos lo siguiente, como lo estableció la profesora o la doctora. De enseñar una lengua no solo se enseña una estructura, sino también una forma de pensamiento. En mis experiencias personales de adquirir un idioma, no solo el inglés, sino también el alemán, he visto o he notado que básicamente es un lenguaje mucho más pragmático, algo que va y se utiliza. Un ejemplo, cuando tú dices como mesa, te vas a preguntar mesa, ¿pero de qué? ¿Mesa de estar o mesa para la cocina? Y así vas como directo como al grano. También lo que he notado es cuando uno aprende el Mapudungun y uno nota como un lenguaje a la cual no está ni siquiera como en el español, que sería en un pronombre personal, que es el dual. Cuando el dual básicamente te dice como un plural, pero de dos personas, mencionando solamente a dos personas, como yo o nosotros dos, ustedes dos, ellos dos. Va como la mano de una dualidad. Y eso da como refleja el pensamiento del mundo lo indígena con respecto a la dualidad de las cosas, como Tren Tren y Cai Bilú. Eso parece como muy interesante, de que adquieras como ese tipo de pensamiento. Y básicamente de que el aprender un idioma ya no pasa a ser como algo que sea como algo meramente académico, sino más bien algo que vaya mucho más allá, un propósito comunicativo. Así, bueno, podemos ver esta pregunta si el chileno habla mal o no. Básicamente te corresponde esa respuesta muchas veces a nuestra idiosincrasia o nuestra forma de cómo nos vemos, pero básicamente así es nuestra cultura. Y lo que quiero como connotar como para el último es la ayuda a las comunidades haitianas que fue en su momento, para que estos puedan como adaptarse mejor a la realidad chilena. Bueno, ya hemos conocido casos a los cuales las comunidades haitianas no han sido bien atendidos o ser bien hospitalarios de parte de nosotros, al no poder ver cómo comprenderlo. Ahí se ve como parte de nuestra cultura de cómo la cultura chilena o la sociedad chilena recibe como a los extranjeros. En fin, espero que hayan disfrutado de esta transmisión y espero que le haya sido como útil. Nos veremos en la siguiente transmisión.